Saludamos a todos quienes nos acompañan online y también presencial, hasta desde la República Independiente de Melipilla, Juan Pablo Conejero. Bueno, hoy día, en nuestro coloquio de hoy, nuestro penúltimo coloquio, hablaremos sobre los filósofos y sus fantasmas. Expone Eugenio Yáñez, que todos lo conocemos muy bien, y entonces huelga presentación para Eugenio. Así que, Eugenio, adelante cuando quieras. Bueno, primero un saludo a los que están acá presencialmente y a los que están, virtualmente conectados, o fantasmalmente podríamos decir. Y bueno, y obviamente agradezco a Emilio la confianza de pedirme que sea yo esté a cargo de este penúltimo coloquio, al menos en este formato, ¿cierto? Que ya Emilio el próximo viernes hará un recuento de estos coloquios. Así que muchas gracias por eso. Y quisiera partir con algunas aclaraciones que me parecen importantes, y no son aclaraciones de buena crianza, sino que un poco para que se entienda lo que voy a tratar de exponer. Lo primero que quiero aclarar es que esta exposición no tiene ninguna pretensión académica. Yo pensaba haber presentado algo escrito, por ser el penúltimo, y uno ahorra tiempo, ¿cierto?, porque no se desvía, pero la verdad que no alcancé. Sí, escribí algunas cosas que en realidad las reciclé de este librito que se llama Los filósofos y sus fantasmas, y en ese sentido esta es casi como una exposición ecológica, porque hay mucho de reciclado aquí. Una segunda aclaración que tiene que ver con esto que voy a poner en común, nomás yo diría ciertas inquietudes y preocupaciones. No es más que eso, por eso digo que no tiene una pretensión académica. Una segunda aclaración es que podríamos decir, siguiendo con la metáfora, que esta es una exposición en cierta medida fantasmal, porque parece ser, pero yo creo que no es. ¿A qué me refiero con esto? Es que todas las consideraciones que haga acá son meramente condicionales, porque ni yo mismo tengo mucha seguridad, digamos, de lo que estoy planteando, y por eso es que esto es un coloquio donde uno pone común, y los que ya tenemos bastante juventud acumulada, podemos hablar de nuestra experiencia, por decirlo de alguna manera. Y una tercera aclaración, y aquí quiero detenerme un poco más, es precisamente sobre el título. Algunos me comentaban, oye, bueno, ¿de qué se trata esto? Y obviamente es un título metafórico, figurado, que si yo tuviese que ponerlo en formato ponencia, o sea, si tuviese que esto mismo ponerlo para presentarlo para algún congreso de filosofía, yo creo que el título sería algo así como algunas presiones y o tentaciones que acechan la labor del filósofo y o del académico dedicado a la filosofía y que amenazan eventualmente con desvirtuar la naturaleza de su oficio. Punto. Una aproximación desde la doxa. O sea, acá va a haber mucho más doxa que episteme. Y como ustedes ven, son como 4 líneas que son propias de estas ponencias de los congresos, pero obviamente a Camilo le hubiese, digamos, producido un problema muy grande poner todo esto en un, no sé cómo se llama, un flyer, no sé qué cosa. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la expresión filósofos? A mí me interesa siempre aclarar los títulos. Bueno, yo creo que en sentido amplio del término, en sentido lato del término, todas las personas que alguna vez se plantean las grandes preguntas existenciales, las grandes preguntas que tienen que ver con nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra naturaleza, el sentido de nuestra vida, el sentido de la trascendencia? En medida que se hacen esas grandes preguntas, en esa medida están filosofando. Como decía, y acá cito a Juan Pablo II, ¿cierto? Cada hombre, dice Juan Pablo II, ¿cómo estás, Alejandra? No te preocupes. Cada hombre, dice Juan Pablo II, como ya he dicho, es en cierto modo filósofo y posee concepciones filosóficas propias con las cuales orienta su vida. De un modo u otro, se forma una visión global y una respuesta sobre el sentido de la propia existencia. Con esta luz interpreta sus vicisitudes personales y regula su comportamiento, ¿cierto? Bueno, pero yo en realidad no me voy a referir a los filósofos en este sentido, sino que más bien lo voy a hablar en un sentido más restringido. Si utilizamos esa nomenclatura de Jaksic en el libro Los rebeldes académicos,
lo que él llaman los profesionalistas. Él distingue entre profesionalistas y críticos, y los profesionalistas son más o menos los que hacemos nosotros, que queremos darle una validez universal a las cosas que hacemos, ¿cierto? Que estamos en una academia, en una universidad, en un centro o un instituto de estudios superiores. Él también habla de los críticos. Bueno, los profesionalistas son los que de alguna manera desprecian la realidad, desprecian el preocuparse de temas que no sean estrictamente, comillas, filosóficos. Pero yo diría, no excluyo tampoco a lo que el mismo Jackson llama los críticos, que tienen la misma formación filosófica, pero se preocupan más un poco de las cosas humanas, por decirlo de alguna manera. En este sentido yo estoy hablando de los filósofos, o sea, aquellos que se dedican sistemáticamente a la enseñanza o la promoción de la filosofía. ¿Quiénes son los fantasmas? ¿A qué me refiero aquí? La verdad que esto es bastante más complejo porque, que yo sepa, nadie tiene evidencia empírica de haber conversado con fantasmas. A no ser, acá voy a hacer un chiste de Figueroa, el fantasma Figueroa, ¿cierto? Que es un entrenador de fútbol que le dicen el fantasma Figueroa, pero no me refiero a él, ¿cierto? Entonces estamos hablando de seres que aparentemente no sabemos si existen o no, y acá hay que recurrir a la literatura, a las leyendas. Como a mí me gusta el cine, yo recurro al cine. Y la verdad que uno podría decir incluso es un concepto análogo porque se predica la palabra, el concepto fantasma de, digamos, en parte igual, pero en otras partes diferentes. ¿Cuáles son las ideas más claras respecto de lo que es un fantasma? Primero, se dice, es la imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos, ¿cierto? Eso es como lo más clásico. Ejemplo famoso, el padre de Hamlet, ¿cierto? Que se le aparece al hijo no para asustarlo, no para atormentarlo, sino para entregarle información, porque lo que quiere es venganza. Quiere que se sepa que su hermano lo ha envenenado y que no murió por otras razones, ¿cierto? Entonces acá vemos que este fantasma no es un fantasma que pretende asustar a nadie, todo lo contrario. Incluso ya en la literatura antigua, en la Eneas, por ejemplo, Héctor, el fantasma de Héctor, se le aparece a Eneas para decirle que Troya está ardiendo. O sea, tiene este fantasma también el sentido de aportar cierta información. Otro fantasma famoso, el fantasma de Canterville. Pero este señor lo pasa muy mal. Esta pragmática familia, la familia Otis de este ministro, ¿cierto?, norteamericano, injuria. Él mismo dice, el fantasma, me siento injuriado, ¿eh? Cuando la familia escucha el crujir de las cadenas, ¿qué es lo que hace este señor? Le pasa aceite para que no crujan las cadenas, y él dice, me siento injuriado. Pero es un fantasma, ¿cierto? No cabe duda. Otro que no es tan caricaturesco, este libro de Allan Poe, La muerte roja, ¿cierto? El príncipe próspero, que como dice Allan Poe, es intrépido, feliz, dice, podría ser un filósofo contemporáneo, ¿cierto? Intrépido, feliz y sagaz, que se encierra en esta abadía con los 1000 nobles más renombrados de la comarca para evitar la muerte o la plaga, y toma todas las precauciones. Sin embargo, la muerte roja igual se cuela y los mata a todos. Es decir, el fantasma acá es el fantasma de la muerte, y con un signo que nadie puede, lamentablemente, evitar. Si nos vamos al cine contemporáneo, Malcolm Crown, Bruce Willis, ¿cierto?, que no tiene conciencia de ser él mismo un fantasma y conversa con este otro niño que le pide ayuda, ¿sí? Entonces acá vemos también en un sentido positivo, por decirlo, no es un fantasma aterrador, ni mucho menos. Hay otra película del 2001 donde trabaja Nicole Kidman, que se llama Los Otros, donde es una familia, ¿cierto? Y tampoco tienen ellos conciencia de que son ellos los fantasmas y que los otros son los seres reales. Bueno, eso, digamos, como una primera mirada sobre personas que están muertas y que se aparecen a los vivos. Pero también hay cosas irreales que también pueden ser consideradas como fantasmas, y acá el ejemplo más clásico que a mí se me ocurre son los barcos. En Chiloé tenemos nuestro Caleuche, un barco fantasma que navega en las noches sin luna y que uno lo puede escuchar desde la orilla, que arriba hay músicas y danzas. Y que también, si alguien lo queda mirando, puede sufrir las alucinaciones de este buque fantasma. Pero el más famoso de todos, el holandés errante, ¿cierto? Una larga leyenda, ¿cierto?, sobre este buque fantasma que navegaría por los océanos sin ninguna posibilidad de recalar en algún puerto, salvo 100 años que podría recalar, pero por lo menos en la
famosa ópera de Wagner, El holandés errante, del año 43, estrenada en Dresde, con mucho éxito. Es la primera ópera de Wagner que se estrena en Bayreuth. Y que él mismo dice, esta ya es un periodo de mi cierta madurez. Y es una ópera bastante, el argumento, ¿cierto? Que este barco de este capitán que tiene que navegar y romper la maldición por haber hecho un pacto con el diablo para navegar más rápido, ¿cierto? Solamente puede ser rota, por lo que me acuerdo, por el amor de una mujer, pero de una mujer fiel, que en la ópera es Senta. Y al final tiene un final feliz. Es un medio, no sé si raro en Wagner, pero es cierto eso, incluso se podría decir que es una ópera romántica. Pero aquí también tenemos que hay un objeto, ¿cierto?, que es representado de manera fantasmal. Pero el fantasma también, yo creo que hay una tercera situación, puede aparecer como una fuerza invisible que está allí y que avanza sin que nos demos cuenta. Y acá cito dos casos famosos. La famosa expresión de Marx, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa, dice Marx, se han confabulado en santa jauría contra este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y la policía germana, dice Marx. Pero este fantasma va a llegar en la perspectiva de él, aunque todos se opongan. Es como la muerte roja. Aunque yo pueda prever que aquí no va a entrar, de alguna manera entra. Y vámonos al cine, episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, el cuarto de la saga, del año 99, ¿cómo se llama? La amenaza fantasma. ¿Y cuál es la amenaza fantasma? La amenaza fantasma es este poder totalitario que empieza a crecer, ¿cierto?, para convertir o, de buena manera, someter al resto, representado por Palpatine, que es un político sagaz, como se le presenta en la película, un tipo muy astuto, que poco a poco empieza a convencer al futuro Darth Vader, es decir, una persona que tiene un poder muy fuerte con lo que se llama el lado oscuro de la fuerza, porque el lado oscuro de la fuerza, créanme, existe. No es solamente una inversión. Entonces, este Darth Sidious, como es su otro nombre, es alguien que tiene un poder muy fuerte, pero crece en la sombra, es un mal, entonces está, pero no está. Lo fantasmal aquí es claramente una amenaza. Vámonos a otro ámbito, el ámbito de la medicina, el famoso dolor fantasma, ¿cierto?, que es aquel dolor que si a alguien le han imputado, nos ha amputado un brazo, el paciente siente un dolor real y le duele el antebrazo izquierdo, aunque no tenga, ¿cierto?, ya ese miembro en el cuerpo. ¿Cómo se explica? No sé, los psicólogos tendrán sus explicaciones, pero se suele llamar, ¿cierto?, o sea, algo que está, pero sin estar. Una cosa curiosa o paradójica. Y por último, también se suele designar como fantasma a una imagen producida por uno mismo, pero por una especie de fantasía. O sea, acá no es la imagen de un muerto que se le aparece a un vivo, tampoco es la imagen de un objeto como, ¿cierto?, como un barco que no existe realmente, pero que se aparece, sino que acá es uno el que genera de alguna manera esta imagen falsa, entre comillas. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el fantasma del éxito. Pensar que el éxito, por ejemplo, está en no sé, tener mucho dinero o mucho poder. Nosotros sabemos por experiencia, no por teorías filosóficas, que eso es no es tal, que en algún momento se nos va a pasar la cuenta, sobre todo si ese poder o ese dinero no se ha adquirido de manera legítima. O también cuando uno habla, por ejemplo, de, no sé, del fantasma de la guerra o el fantasma de la enfermedad, algo que está allí nuevamente, pero que nosotros quizás algunas veces hemos ido creando. Bueno, a modo de balance, como ustedes ven aquí, uno se da cuenta que los fantasmas no necesariamente son seres que nos permiten, o sea, nos quieren atormentar. Y yo lo primero que, a modo de constatación, simplemente yo diría que yo no tengo una idea necesariamente negativa de los fantasmas que nos acechan. Porque claro, algunos nos presionan, otros nos asustan, otros nos dan miedo, pero hay otros que nos ayudan en esta perspectiva. Y habrá otros que son como el genecillo maligno de Descartes, que nos juegan algunas malas pasadas y nos engañan de repente haciéndonos creer ciertas cosas que en realidad no son tal. Pero bueno. Después yo creo que hay otro elemento, que el fantasma siempre emerge cuando hay algo pendiente, alguna situación que tengo que resolver, algo que no está bien.
algo que huele mal en Dinamarca, como decía Hamlet. Algo hay. Y pareciera ser que el fantasma acá nos viene a ayudar. Después yo diría como una tercera constatación, claro, los fantasmas son seres irreales, pero que tienen una suerte de realidad, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto, no hay un ser, pero sí hay un parecer, y ese parecer nosotros le damos cierta realidad. Y por último, está claro que yo aquí no me voy a referir a la vida atormentada de muchos filósofos, primero porque no conozco toda la historia de la filosofía y no es el caso, pero si uno empezara a ver la vida de algunos filósofos, muchos, ¿cierto?, llevaron vidas muy atormentadas, partiendo por el mismo Nietzsche, por ejemplo. Schopenhauer, de alguna manera, tenía sus problemitas. Hobbes, y qué decir en la antigua Grecia, todos los que se suicidaron. Un Demócrito que deja de comer para darle una lección a la abundancia que había alrededor. Un Empedocles que se tira al Etna para estar en comunión con la naturaleza. El mismo Sócrates que se deja morir y toma la cicuta porque cree que le va a dar una lección a Atenas. Un Deleuze que se tira de no sé qué piso de su departamento en Francia porque el tipo no soporta la enfermedad. Bueno, Walter Benjamin, que no quiere ser, según él, atrapado por los nazis, ¿cierto?, estando en Portbou y estando a punto de salvarse, según Hannah Arendt, decide también poner fin a su vida. Bueno, pero yo no me voy a referir a la farándula filosófica porque no la manejo tampoco. Lo que quiero ver cómo estos fantasmas aplican o no aplican, por decirlo de alguna manera, a la labor del filósofo. Entonces la pregunta es: ¿cuál de todas estas situaciones se aplica o no a los filósofos? Yo creo que eventualmente todas y eventualmente ninguna. Habría que ver cada situación en particular. Pero lo que sí, de alguna manera, y esto puede ser solamente una parte de mi imaginación, pareciera ser que en la historia de la filosofía siempre la filosofía ha estado acechada por algunos de estos fantasmas. Aquí yo voy a reciclar parte de un texto, como decía, de este librito. Si examinamos el devenir histórico de la filosofía, parece ser que ella está constantemente acechada por sus propios fantasmas, los cuales amenazan con fagocitarla o hacerla naufragar. Podríamos decir, en sentido figurado, que ella navega desde sus orígenes entre Escila y Caribdis. Me refiero acá, ¿cierto?, a la Odisea, el canto número 12, que se llama Las sirenas Escila y Caribdis, donde desde el fragmento, si mal no recuerdo, 74 al 110, la diosa Circe le dice a Odiseo: ten cuidado, le dice, porque por esta orilla se encuentra Escila, dice que sus aullidos son como los de un cachorro, dice, agudos como los de un cachorro, y tiene 6 grandes cabezas, y con cada una de ellas, dice, puede atrapar a 6 marineros. Si pasas por ahí, vas a perder 6 marineros. Pero en la otra orilla, le dice, está Caribdis, que le gusta beber 3 veces al día las grandes aguas negras, y así como las bebe, las expulsa. Y cada vez que las expulsa, ¿qué es lo que pasa? Genera tremendos remolinos y cualquier embarcación que pasa por allí va a naufragar. Y ella le recomienda a Odiseo, le dice: no te vas a poder librar de Escila o Caribdis. Trata de pasar por el lado de ella porque al menos vas a perder 6 marineros y no toda la tripulación. Y trata de llamar, cuando vayas pasando, a la madre de Escila porque de alguna manera puede contener este apetito voraz que tiene esta diosa maligna, como dice la misma diosa Circe en la Odisea. Y yo creo que la filosofía de alguna manera tiene que sortear estas 2 orillas. Parece ser parte de su esencia y connatural a su existencia sortear muchos obstáculos para constituirse como tal. Por un lado, ella intenta constituirse en una ciencia y ser reconocida como tal y por ende tener validez universal. En las antípodas, es decir, en la ribera opuesta, se postula que cualquier constelación de ideas más o menos geniales, lanzadas al viento y explicadas de manera más o menos críptica o ingeniosa, es filosofía. Así, por ejemplo, Sloterdijk afirma que la filosofía no es ciencia, sino más bien y acá lo cito a él, una constelación de imágenes de una visión del yo en las esferas o burbujas del lugar donde el ser habita. Repito, a ver si alguien entendió algo, ¿cierto? Constelación de imágenes de una visión del yo en las esferas o burbujas del lugar donde el ser habita. Bueno, él tiene una obra que se llama Esfera 1, 2 y 3, que yo traté de leerla y al poco tiempo desistí porque no entendí absolutamente nada, y después traté de haber alguien que interpretara lo que interpretaba Sloterdijk. Pero para estos efectos, él dice que la filosofía nunca se va a constituir como ciencia, tiene que ver con otras cosas. Si uno lo ve en otra perspectiva ya diferente, por ejemplo, Pascal entiende la filosofía como una forma de vida, ¿cierto? Una forma particular de vida. Sea como sea,
No nos equivoquemos, la filosofía ha estado largo tiempo sentada en el banquillo de los acusados, ya sea porque quería constituirse como una ciencia con validez universal y ser reconocida como tal, y no se la reconocen, o porque la filosofía es una cosa más o menos entretenida, simpática, donde uno de una manera más o menos ocurrente dice algunas cosas y eso ya nos constituye en filósofos. Y eso también pasa a la cuenta. Ella tiene sus adversarios, por ejemplo, el tecnócrata que la considera inútil, ¿sí? O el ideólogo que la considera peligrosa porque nos invita a pensar la filosofía. Y esta acusación no siempre ha salido bien parada. La filosofía ha muerto, proclamaba o declaraba el 2010 Stephen Hawking, ¿cierto? En ese librito acerca de que se llamaba El Gran Diseño. ¿Qué es lo que dice el certificado de defunción según Hawking? Y lo cito, al corriente, dice, la filosofía ha muerto porque no ha podido ponerse al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular la física. Según él, en la actualidad son los científicos los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. No solamente desde fuera se ha tratado de que la filosofía se constituya en ciencia. Pensemos en el mismo Descartes, con esta vocación refundacional. Hasta el momento nada ha logrado que podamos hablar de ideas y claras y distintas, y en él había una suerte de matematización, al final de cuentas, de la filosofía. Es decir, las críticas no solamente vienen desde fuera. Bueno, vamos a los fantasmas. Porque ¿cuánto nos queda ya? Emilio, tú me avisas cuando lleguen. Ya. Ya. El primer fantasma, el fantasma de la sospecha. Todos sabemos que Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Freud fueron llamados el año 65 en un libro de Paul Ricoeur que se llama Sobre la interpretación en Freud, fueron llamados los maestros de la sospecha. Y la verdad es que esa expresión ha hecho escuela y se habla mucho de los maestros de la sospecha. ¿Por qué Ricoeur lo entiende que son los maestros de la sospecha? Porque ellos dicen que cada uno desde su disciplina, desde su mirada, lo que hacen es cuestionar las bases de la tradición occidental. Es decir, dice Ricoeur, ellos denuncian esta falsa conciencia que estaría instalada en la cultura occidental. Por lo tanto, ellos son los grandes desenmascaran la realidad. Yo diría que si uno proyecta esta visión, ¿cierto? En definitiva, la filosofía de la sospecha asume que todo está mal. Porque la sociedad, la cultura están basadas en una falsa conciencia económica y social, nos diría un filósofo marxista, en una moral tradicional, nos diría un filósofo de la moral, ¿cierto? Y basada en una idea de la racionalidad, nos diría algún psicólogo freudiano. Todo está mal. ¿Ah? Los contemporáneos maestros de la sospecha, creo yo, tienen cierta actitud prometeica, que se proyecta en una actitud que va desde la crítica, pasando por el escepticismo y desembocando en el nihilismo. Huelga decirlo desde esta perspectiva, ¿cierto? No hay espacio ni para la verdad, ni para el bien, ni para la belleza. Ahora, en este contexto, ¿quién es el buen filósofo? No sé cómo llamarlo acá, pero es la persona que no cree en nada, que por definición no puede o no debe creer en nada. O sea, es un descreído, por decirlo de alguna manera, que esta increencia lo lleva, por ejemplo, en otros ámbitos, a cerrarse totalmente a la trascendencia, a estar, yo diría, atrapado en una suerte de inmanencia. El buen filósofo, por ejemplo, tendría que ser un filósofo ateo, que no diera espacio para la trascendencia. A partir de esto, que no puede ser quizás más que un delirio mío, ¿qué ha pasado con la filosofía cristiana? Obviamente aquí no puedo entrar en el tema, pero simplemente un pie de página. ¿Se han contaminado los filósofos cristianos quizás de esta especie de nihilismo o de fantasma del nihilismo que está por allí? La verdad que yo no tengo la respuesta, así que no la voy a dar. Pero quiero acudir a nuestro siempre querido Juan Pablo II. ¿No? Juan Pablo II, en Fides et Ratio, del año 98, si mal no recuerdo, dice, entre otras cosas, me dirijo a los filósofos para que profundicen en las dimensiones de la verdad, del bien y de la belleza. Por algo lo está diciendo, ¿cierto? Pero después dice, en el punto número 106, mi llamada se dirige además a los filósofos y a los profesores de filosofía, para que tengan la valentía de recuperar, siguiendo una tradición filosófica perennemente válida, las dimensiones de auténtica sabiduría y de verdad, incluso metafísica, del pensamiento filosófico.
Y el Papa sí que tiene la visión global del cuento. Que se dejen interpelar, dice el Papa, por las exigencias que provienen de la palabra de Dios y estén dispuestos a realizar su razonamiento y argumentación como respuesta a las mismas. Que se orienten siempre hacia la verdad y estén atentos al bien que ella contiene. De este modo podrán formular la ética auténtica que la humanidad necesita con urgencia, particularmente en estos años. De modo particular deseo alentar a los creyentes que trabajan en el campo de la filosofía a fin de que iluminen los diversos ámbitos de la actividad humana con el ejercicio de una razón que es más segura y perspicaz por la ayuda que recibe de la fe. O sea, si lo dice el Papa, que tiene, como digo, la visión, es porque algo está pasando allí, algún tipo de contaminación hay. Yo creo que hoy en día ser filósofo cristiano o un cristiano que filosofa es súper complicado. Y aquí hago una distinción. Yo creo que el filósofo cristiano es obviamente el que asume el dato de la fe y lo trata de, efectivamente, de aplicar en su vida académica, en su vida laboral. Pero creo que es el que desiste también. El que cede, el que se resigna, el que es fagocitado por Escila o Caritbis. Bueno, está totalmente equivocado, ojalá fuese así. Pero yo creo que el cristiano que filosofa no cede tan fácilmente, digamos, a estos fantasmas de la actualidad, que trata de jugársela, por decirlo de alguna manera. Por lo menos desde mi visión, no veo muchos. No digo que no los haya, yo simplemente digo que no los veo. A mí me parece que, voy a utilizar una metáfora, que la filosofía cristiana habita en sus rescoldos, está allí en ascuas, esperando que de la chispa pase a la llama. Pero alguien tiene que encender esa, o sea, alimentar esa chispa, darle oxígeno para que se pase a la llama. Y ojalá que sea así. Yo creo ver algunos brotes verdes, como se dice, pero que alguien tiene que alimentar también, yo creo, esos brotes. Yo creo que además sobre el filósofo cristiano graba una hipoteca, y esa hipoteca tiene que ver también con el rol que él mismo se autoasigna en la elección de los temas, en estar atento a lo que pasa en la realidad. Voy a utilizar una expresión de moda, en vincularse con el medio. Yo creo que el filósofo tiene que vincularse con el medio, tiene que estar en las columnas de los diarios, tiene que estar en la televisión, tiene que estar escribiendo ensayos. Pero creo que también en todas partes el filósofo tiene que permanecer filósofo. Incluso tiene que ir a la farándula, pero no para farandulizarse, sino para permanecer filósofo. Y eso yo hoy día lo veo complejo y no lo veo mucho tampoco. Paso al penúltimo fantasma, y seguramente este es el fantasma que a mí me asola constantemente, es el fantasma de la nostalgia. Que yo creo que no es un fantasma necesariamente negativo. Nosotros, como suele decirse, o como decía Parecía, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Y ese cambio de época, que es vertiginoso por lo demás, ha dejado muchas cosas atrás. Cosas que uno, recuerdos positivos, situaciones felices, momentos agradables, otras épocas, por decirlo de alguna manera, y que uno, como yo digo que ya tiene bastante juventud acumulada, puede con los amigos recordar. Y recordar la ausencia o la pérdida de esas situaciones. Con esto no quiero decir bajo ningún punto de vista que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Aquí recuerdo la famosa poesía de Jorge Manrique, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, esa muerte de la que nos habló Rodrigo el viernes pasado. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que el pasado tiene muchas cosas buenas y que conviene recordarlas. Pero ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Cuál es la ausencia? Creo yo. Aquí nuevamente pura fantasía lo que voy a decir. Yo creo que la filosofía en algún momento tuvo cierta inocencia y perdió esa inocencia. Era una época en que los filósofos querían arreglar el mundo, para bien o para mal, lo querían arreglar, querían mejorar la vida humana, se preocupaban por el bien común. Hasta que comprendieron que a lo mejor eso ya no era posible o que no estaba en sus manos este mejoramiento sustancial del mundo. Fue un baño probablemente de realidad. Comprendieron que quizás su momento había pasado, porque quienes transforman el mundo hoy son los matemáticos, son los físicos, son los ingenieros, son a fin de cuentas los algoritmos. Ellos son los que están cambiando el mundo. Pero yo creo que hubo una época en que efectivamente los filósofos, al menos en el ámbito de la política, algo tuvieron que decir.
Y yo creo que en ese sentido, este baño de realidad hizo perder esa inocencia o ingenuidad. Pero creo que también la filosofía envejeció mal. ¿Ah? Yo creo que en el último ha envejecido mal. ¿Y a qué me refiero, digamos, con esta juventud perdida? Porque ese ímpetu y a veces irresponsabilidad de los jóvenes, o que se le asocia a los jóvenes, ¿a qué nos lleva? ¿A qué los lleva? Los lleva a querer ser auténticos, los lleva a querer ser ellos mismos, asumir el costo que implica ser ellos mismos, responder a mi propia naturaleza. Yo creo que la filosofía, que el tiempo ha hecho lo suyo, ha hecho perder esa cierta juventud. Ya lo decía Rubén Darío, me estoy poniendo poético, ¿cierto? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y la nostalgia algunas veces hace derramar ciertas lágrimas por esa ausencia perdida. Y así como yo creo que perdió su inocencia, envejeció mal, yo creo que también hay cierta nostalgia por los maestros perdidos. ¿Dónde están las escuelas hoy en día? ¿Dónde están los maestros? A mí, particularmente, siento ese sentimiento de orfandad. Hay alguien que nos guíe, alguien que nos dé un poco de fuerza, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo no creo que los maestros estén muertos, como cree Hawkins, pero como dice, ahora por ponernos un poco más dicharachero, como dice esa famosa cumbia de Luisín Landáez, no están muertos, yo creo que andan de parranda, pero hace mucho tiempo que andan de parranda, yo creo que hay que traerlos de vuelta, o debemos nosotros volver. Inocencia perdida, envejecido mal, maestros ausentes, y yo creo que hubo una época en que la filosofía también fue bella, que tenía cierta proporción, que tenía cierta integridad, cierto esplendor, que estaba allí, que se traducía a lo mejor en sistemas, grandes sistemas, pero creo que tenía cierta belleza que creo que también el tiempo ha hecho lo suyo y se ha perdido. Y acá nuevamente nuestro amigo de la poesía Rimbaud, que el otro día comentábamos, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Fuera la belleza, vamos a lo real, vamos a lo que rinde, vamos a lo que produce, vamos a lo que se puede medir, y la belleza no está allí. ¿Es la nostalgia un fantasma pernicioso? Yo creo que no necesariamente. Es verdad que la nostalgia tiñe el paisaje de color sepia, ¿cierto? Pero yo creo que depende cómo uno se pare frente a la nostalgia, va a ser positiva o negativa. Ciertamente hay un peligro de pasar a una cierta tristeza un poco más estable y que hace que a uno le cueste mucho lidiar con el presente. Pero yo creo que la nostalgia también ayuda esos momentos de dificultades, de adversidad, para darnos una cierta vitalidad, que yo trato al menos que sea esa mi situación o ese mi caso. Yo veo la nostalgia como un fantasma positivo, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a esa cierta vitalidad. Y creo que en ese sentido es necesario, aunque asumo el riesgo que de repente nos puedes llevar para el otro lado. Me voy a saltar el fantasma de la novedad. Ya Maritain lo denunciaba como la cronolatría epistemológica, y el mismo Santo Tomás nos decía que lo propio de la filosofía no es el estudio de los autores, sino de lo que las cosas son. Me lo voy a saltar porque ya estamos llegando al tiempo. Y quizás yo quiero hacer aquí, una suerte de defensa, no sé si llamarlo defensa o no, de dos cosas que aparecen como, no sé si negativas o no, y tiene que ver con que en esta perspectiva repetir y divulgar es lo peor que puede pasar. El que se dedica a la divulgación, perdónenme la expresión, es como el hijo tonto de la familia. No, divulga solamente. Como si divulgar sea sentarse como una especie de automatismo psíquico puro de Breton y escribir un ensayo. Para divulgar uno tiene que haber investigado también, tiene que haber leído, tiene que haber comprendido. Bueno, yo he escrito 11 libros, humildemente, ensayos de divulgación, y me ubico en esa perspectiva. A lo más yo diría soy un divulgador con ciertas ocurrencias. ¿Y por qué? Y el divulgador también repite, pero yo digo, ¿y por qué no repetir? ¿Acaso la virtud nos alcanza con la repetición del acto? ¿Acaso los padres nos repetimos muchas veces a nuestros hijos lo que creemos es bueno, verdadero y bello? ¿Acaso el capitán del barco no repite siempre la misma ruta porque encuentra que es la mejor y no se aventura en otra porque puede hacer zozobrar o naufragar el barco?
Es más, yo creo que en los programas, acá entro al área chica, en las asignaturas por lo menos de nuestra especialidad se deberían repetir ciertos contenidos. Yo creo que hay una especie de soberbia o de error socrático de pensar que a nuestros alumnos uno le dice A y ese A ya quedó. Ahora, no se trata de repetir como cacatúas alguna cita de algún autor canónico, ¿cierto? O repetir las doctrinas. Se trata de hacerlo inteligentemente, incluso entretenidamente. Pero cuando uno lo que trata en una clase es traspasar un principio fundamental y no pasar materia, yo creo que la repetición es no solamente buena, sino que además necesaria. Los que nos ha tocado hacer focus group sabemos cómo los alumnos lo que dicen: materia estudiada, prueba dada, materia olvidada. Entonces yo creo que hay que repetir. Yo aquí quiero hacer una defensa de la repetición y una defensa de la divulgación, ¿ah? Que fue lo que además uno aprendió de sus maestros. El último fantasma. El fantasma de convertirse en fantasma y no darnos cuenta. Parafraseando a Marx, digamos que un fantasma recorre la filosofía, el fantasma de su propia extinción. Es cierto que la filosofía tiene sus adversarios, los tecnócratas, los ideólogos, pero no es menos cierto que también los filósofos, algunos, obviamente acá hay muchas excepciones, engendran sus propios sepultureros. En medida que el filósofo se olvida del ser, desprecia la realidad, menosprecia los asuntos humanos, su actividad se vuelve prescindible e innecesaria. La filosofía, y más aún filosofar, se ha convertido en una actividad prescindible, dado que el mundo se mueve en torno a parámetros como el poder económico y político, bajo el primado de la utilidad y el imperio del progreso técnico. Dicho de otra manera, la racionalidad técnica ha desplegado todo su poderío, extendiendo su hegemonía prácticamente a todas las áreas del conocimiento, de tal modo que ya no necesitamos una ciencia del espíritu. ¿Ustedes se imaginan que si la filosofía hubiese desaparecido de los colegios, y yo ahí en algo me reconozco, me acuerdo haber mandado una carta al Mercurio donde decía que la filosofía la iban a sacar de los colegios, bueno, y ahí se generó todo un movimiento? ¿Usted cree que los chiquillos iban a salir a la calle diciendo queremos filosofía, no a otras materias? Que en el Congreso se iban a poner a discutir la gravedad que va a desaparecer la filosofía, que iban a bajar, qué sé yo, las acciones en la bolsa porque la filosofía iba a desaparecer de los colegios, de las universidades. ¿Ah? Por supuesto que eso no iba a pasar y no pasó, digamos. Entonces yo creo que ahí debe haber un cierto llamado de atención. A mí me preocupa que la filosofía se despolitice en el sentido de Hannah Arendt, ¿cierto? De la preocupación por los asuntos humanos, de la despreocupación por la polis. ¿Ah? Yo creo que si la filosofía es una actividad prescindible, obviamente pierde todo su sentido. ¿Cuál es el futuro de la filosofía? No tengo idea. Pero obviamente yo creo que si nos olvidamos de los asuntos humanos y si nos, comillas, desvinculamos del medio, ¿por qué alguien tendría que defendernos? Si somos fantasmas, solo que no nos damos cuenta. Estamos, pero no estamos. Pero para no terminar con un panorama un poco sepia o oscuro, yo veo brotes verdes. Y veo personas que están dispuestas a regar esos brotes verdes. El ámbito, no sé, en general uno ve al Byung-Chul, no sé cuánto, Han, que escribe sobre un montón de cosas, de temas interesantes. El mismo Peter Singer, que para mí es lo más nefasto que puede existir como filósofo. Pero ¿por qué él tiene tanto arrastre? Porque habla de las cosas que a todo el mundo le interesa. Y lo dice de manera clara, lo dice de manera sencilla y de manera seductora. Lamentablemente para mí totalmente equivocado. El mismo Bauman, ¿cierto?, con esta idea de la sociedad líquida. O sea, hay, pero no sé si es suficiente. Pero nosotros también, aquí en la San Sebastián, tenemos brotes verdes, o a lo mejor tenemos más que brotes verdes. Y yo acá también, mea culpa, desde el 2016 que estoy en esta universidad y que me tocó dirigir diferentes unidades, el Instituto de Filosofía, una facultad, la Escuela de Humanidades, un magíster, etcétera, etcétera. Yo siempre, lo dije muy en serio, para mí las dos grandes pilares de la unidad era el cultivo del buen humor y el cultivo de la amistad. Y yo creo que relativo éxito a lo mejor hubo en ello. Pero creo que me faltó algo porque todos tenemos un Kant que llevamos dentro y fue promover una cultura del agradecimiento. Yo creo que a mí por lo menos me faltó agradecer, ¿cierto? Y pido las disculpas a todos los que en algún momento pudiesen estar en estas unidades y no le agradecí lo suficiente, pero bueno, echémosle la culpa a Kant, que nos dice que uno tiene que hacer las cosas por deber y no tiene entonces por qué agradecer. Yo creo que a la cultura de la
al cultivo de la amistad y del buen humor, tenemos que sumarle esta promoción de una cultura del agradecimiento, porque nadie es lo suficientemente pobre para no regalar un gracias y nadie es lo suficientemente rico para no necesitar que alguien le diga gracias por la labor que ha hecho. Eso yo lo tomo al menos ahora para mí como un compromiso personal, un desafío personal. Y yo quiero agradecer acá a Luis Cordero, presidente de la Junta Directiva, porque en realidad sin él no habríamos tenido nada de lo que tenemos ahora. Tenemos un instituto de filosofía con investigadores de primera línea, de excelencia. Tenemos una escuela de humanidades donde los profesores, y un departamento de formación y identidad donde los profesores aman comunicar la verdad, aman enseñar, aman investigar, ¿cierto? Tenemos un grupo humano y yo creo que eso hay que agradecerlo y la verdad es que nada de eso sería posible sin todo el apoyo que nos dio y nos sigue dando el director de la Junta, presidente de la Junta Directiva. Y ahora sí que termino con algo que no tiene probablemente nada que ver con todo lo que he dicho, pero como a mí me gusta el cine y la encontré por casualidad, ustedes conocen probablemente el famoso monólogo Lágrimas en la lluvia. A Blade Runner, cuando Roy Batty, después de salvarle la vida a su propio verdugo, ¿cierto?, en un acto de humanidad, le dice lo siguiente a su propio verdugo: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Los fantasmas ven cosas que nosotros no creemos o no logramos ver. Naves de ataques en llamas más allá del hombro de Orión. Miré o vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Hora de morir. Gracias. Muy bien, agradecemos a Eugenio esta muy sugerente exposición, nostálgico también. Y damos paso a quien quiera preguntar. Tenemos a comentar Jessica Moya en primer lugar. Jessica, adelante. Sí, gracias, profesor Eugenio. Bueno, yo justamente estoy leyendo el libro. Y lo que he leído hasta ahora solo tenía mucha angustia y desesperanza porque no había llegado a la parte que usted dijo al final de los brotes verdes. Entonces, no había mucha luz hasta el momento en lo que había leído, pero ahora no voy a leer el libro. Y lo que, en el fondo, lo que quiero decir es eso, un agradecimiento, porque somos muchos los estudiantes del doctorado que no somos filósofos de formación. Y en la intención de formar este plan de doctorado, lo que es el corazón que tiene es de justamente abrir la filosofía a donde tiene que estar, en el pensamiento de cualquier persona, aun cuando no sea filósofa de formación. Y eso lo estamos viviendo y es lo que a mí me toca vivir acá en la Escuela de Nutrición, donde tengo la oportunidad de traer todo estos nuevos pensamientos, algo tan instrumental como puede volverse nuestra disciplina. Así que gracias en el fondo por la oportunidad del doctorado y que justamente es una forma de que la filosofía no se vuelva un fantasma. Eso quería decir, gracias. Gracias, Jessica. La esperanza, ¿cierto?, lo último que se pierde, como lo sabemos, pero la esperanza también somos nosotros. Ahora, eso tiene riesgos, tiene costos a veces, pero mira, cada día tiene su afán y yo creo que por ahí uno debe ir labrando el surco y tú desde tu propia disciplina, quizá ir formando escuelas, personas que te puedan seguir en lo que uno vaya diciendo. Yo en ese sentido soy muy optimista y, como digo, agradecido, porque creo que efectivamente acá tenemos esa posibilidad. A lo mejor somos una isla, espero que una isla y no un espejismo dentro del desierto. Yo creo que efectivamente acá hemos logrado algo y que se ha logrado constituir a partir precisamente, como decía, del cultivo de la amistad, y que yo creo que y espero que sigamos en esa línea. Así que muchas gracias, porque yo creo que eso también a nosotros nos da, al menos a mí me da aliento y ánimo, para seguir haciendo lo que de alguna manera uno puede hacer, que es, porque cuando uno dice que
el filósofo busca y comunica la verdad. Bueno, ¿cómo busca la verdad? Investigando, ¿cierto? Hay que investigar. La investigación es importante y ojalá la investigación de primer nivel también. Pero también uno comunica la verdad escribiendo, ¿cierto? Y enseñando. Yo creo que respiramos con esos dos pulmones. Así que bueno, muchas gracias por tus comentarios. Y después espero tu crítica al librito. Siempre son bienvenidas. Maite Cereceda y Carlos Mayet. Sí, claro. Adelante, Maite. Hola, sí, perdón que no prenda la cámara, voy en tránsito, voy caminando. Gracias, Eugenio, por tu presentación. La verdad es que me hiciste recordar una idea que tengo yo hace un tiempo y también yo creo que de alguna forma la ha transmitido el profesor Alejandro Vigo en alguna instancia, pero esto de que la filosofía, y de ahí te hago la pregunta, pero de que la filosofía, o la mejor filosofía, ha sido desde hace un tiempo vista como quien dice lo más difícil en difícil, y que mientras menos personas te entiendan, mejor está planteado el argumento, digamos, es como es el mito, al menos hacia afuera, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tanto es responsabilidad de la misma filosofía el haberse abstraído de pronto del mundo? ¿Y qué es lo que está en nuestras manos para volver? Tú hablabas de la docencia, pero incluso dentro de la docencia, ¿no? ¿Qué tanto o qué pasos recomendarías tú dar para volver a acercarnos, ¿no? No solo entrar en la contingencia, que me parecen muy bien, sino que incluso dentro de la contingencia, que a un panel se invite un filósofo y se le esté dispuesto a escuchar. ¿Qué hay? ¿Cuál es el paso ese, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Porque antes la filosofía estaba en el mundo social, el mundo de la polis, ¿cierto? Era parte de. ¿Qué te parece eso? Gracias, Maite. Son varias preguntas en una, ¿cierto? Si mal no recuerdo, no sé si fue Ortega y Gasset, todo que le dijo la claridad, ¿cierto? Es la cortesía del filósofo. Entonces, si uno puede decir cosas difíciles en fácil, ¿para qué va a decir cosas fáciles en difícil? Y eso es algo que yo vengo, entre comillas, denunciando hace muchos años, que nosotros creemos que mientras más crípticamente hablamos y más difícil hacemos, más profundo es lo que estamos diciendo, cuando el camino es todo lo contrario, sobre todo si es que uno cree que tiene algo interesante que decir. Yo tengo acá ¿cómo se llama? El programa del 8º Congreso Nacional de Filosofía, que se celebró entre el 7 y 10 de noviembre en Chile, y que es el programa que además tiene, digamos, el tema central eran los 50 años, último en Chile. Y uno dice, bueno, aquí vamos a ver mucha filosofía práctica, y a propósito de lo que tú dices, mira, yo les regalo un almuerzo si ustedes me pueden explicar lo que significan algunos de estos títulos que son al azar. Las resonancias de fuerza e entendimiento en la lógica, una ponderación a la luz de la interpretación brandomiana. El acontecimiento de la tortura, la flaca Alejandra y el desmayo del sujeto. Memorias, plantas y futuros, una reflexión territorializada sobre los gestos del jardinero y la jardinera. La dimensión narrativa de la cognición afectiva, un análisis corporizado sobre la relación entre lenguaje y emoción. Consecuencias ontológicas de las teorías deflacionistas de la mente. La alternativa infinitista a los regresos tipo Bradley. Sartre y la psicología fenomenológico-existencial de las emociones. Examen de los problemas que suscita la propuesta sartriana del bosquejo como interpretación de los fenómenos afectivos primarios, etcétera, etcétera. Yo la verdad no entiendo nada de eso, seguramente si la escucho a lo mejor algo entendería, pero nosotros somos los culpables. O sea, ¿a quién más le vamos a echar la culpa? A uno mismo, que quiere decir en difícil cosas que a lo mejor son difíciles, pero porque eso le da como un aura de profundidad. Había un profesor en otra parte que citaba autores en alemán y los alumnos quedaban, ¿y de qué sirve eso si nadie entiende alemán? Pero bueno, genera un aura de erudición. Yo creo que hemos transitado, lamentablemente, además que no quería hablar, pero creo que hemos transitado de la sabiduría a la erudición. Entonces, hoy día, ¿cuál es mi carta de presentación? Los artículos indexados que publiqué en una revista Cuartil 1 o Cuartil 2.
pero ahí a veces aparece el fantasma. Cuando no me aceptan un artículo en una revista Cuartil 1 y Cuartil 2 y me empiezo a angustiar o me empiezo a preocupar, es que algún fantasma ya está rondando por ahí. ¿Qué importa si es Cuartil 3 o 4 o si no lo es? Lo que yo creo, bueno, lo dejo hasta allí. Pero yo creo que uno mismo, ahora, ¿cuándo se jodió la filosofía? Creo que algo digo en el librito ahí. Difícil buscar un hito histórico, pero yo creo que cuando uno desistió de su propia labor, cuando empezamos a desistir por las razones que sean, aquí yo no estoy asignando responsabilidad, yo creo que cuando la filosofía se alejó de la polis a fin de cuentas, cuando se empezó a despolitizar. Y acá hemos tenido grandes filósofos que muestran lo contrario. Don Jorge Milla, Humberto Giannini, que tiene un libro precioso, ¿cierto?, sobre la guitarra, sobre el domicilio, Fernando Moreno, bueno, etcétera, etcétera. Pero así como estamos experimentando este proceso, igual lo podemos yo creo que cambiar. Yo siempre digo que hay una invitación a ser influencer. ¿Qué más influencer que un profesor? Cada uno puede sacar sus cuentas. ¿Cuántos miles de estudiantes han pasado por su aula, por su sala de clases? Ese es el gran canal que tenemos nosotros los profesores. Y somos influencers y podemos influir positivamente. ¿Por qué no repetir las cosas buenas que tiene la vida? Aunque eso sea de una manera curricular. Si nosotros no somos influencers en un modo filosófico, es decir, en un modo inteligente, en un modo claro, en un modo alegre, en un modo entretenido, en un modo libre, ¿quién? Entonces yo creo que la respuesta está simplemente en uno mismo. Ya no nos preguntemos qué puede ser la filosofía por nosotros, sino que preguntémonos qué podemos hacer nosotros por la filosofía, y por Dios que podemos hacer muchas cosas. Eso, Maite. No sé si te dejé más confundida, pero... Carlos Mayet. No, gracias por la disertación, Eugenio, muy, muy interesante, profunda también y con mucha riqueza personal. A mí me llamó la atención, Eugenio, el aspecto de la nostalgia. Es interesante como, por ejemplo, en la tradición monástica de Occidente, la nostalgia está muy ligada a la sabiduría, a los filósofos, al esfuerzo, sobre todo al esfuerzo ascético. Mi pregunta es ¿cómo ves tú ese aspecto, como el aspecto como ascético del filósofo, como en un mundo contemporáneo en donde tenemos muchas distracciones, preocupaciones, ocupaciones, etcétera, que nos rodean y que siempre han estado como muy ligadas a la tradición corporal ascética de un filósofo, por ejemplo. Me gustó eso porque si uno piensa, no sé, pues Sócrates, Platón, los estoicos, los cínicos, el judaísmo, no sé, la gnosis, etcétera, la Edad Media, etcétera, siempre ha estado como ligada como al aspecto como ascético. ¿Cómo lo ves tú en un mundo contemporáneo, donde los bienes materiales, el dinero, la tele, el éxito, todas las pasiones que nos rodean terminan a veces como también perdiéndonos? Me gustó mucho ese aspecto y quería como consultártelo. Gracias. Chuta, no sé. A ver, lo veo difícil porque estamos en un mundo que nos dice comamos y bebamos que mañana moriremos. San Pablo, ¿cierto? Y yo creo que un poco el eslogan de nuestra cultura es deseo mucho y lo mucho que deseo, lo deseo mucho, ¿cierto? Y yo creo que la filosofía tiene que ver con deseo poco y eso poco que deseo, lo deseo poco. Si uno lo mira a nivel de hoy en día, de los comillas, los amigos, porque los chilenos somos un país de amigos. Tengo 6.444 amigos en Facebook, Instagram o qué sé yo, eso es una tremenda mentira. El amigo se fortalece en el trato diario, mirándole cara a la cara, escuchándolo, aconsejándolo, queriendo el bien para él. Y la verdad que yo creo que no necesitamos tantos amigos. Deseo pocos amigos. Y esos pocos amigos que los deseo, a lo mejor los deseo poco. ¿Para qué más? Si puedo alcanzar plenitud con un vaso pequeño, ¿para qué me voy a preocupar de una jarra tan grande? Y en este mundo, ese mundo, bueno, no lo digo yo, lo decía Hobbes, ¿cierto? Y muchos otros, realmente deseamos mucho. Y el problema es que eso que deseamos mucho, el poder, la fama, el dinero, la belleza, la juventud, lo deseamos mucho. Y ahí estamos en un tremendo problema. Y efectivamente yo creo que la ascesis puede ser una
buena fórmula, por decirlo de alguna manera. Ya Platón decía que siempre el filósofo es aquel que se prepara para la muerte. Tenemos que tener una cierta ascesis. Yo creo que es un desafío bonito, un gran desafío. A mí se me hace difícil. Yo no es que sea partidario del comamos y bebamos que mañana moriremos, pero a veces ando cerca. Y no me niego a un buen asado el fin de semana con una buena cerveza, porque creo que ahí también se puede arreglar el mundo y mucho. Pero yo lo veo como un desafío, pero lo veo complejo, y creo que necesario. Cada uno tendrá que poner ahí su propia cuotas de ascetismo, que en realidad yo creo que no hace. Yo diría también, la versión laica es la austeridad. Este país, en la década de los 60, se caracterizó por la austeridad. Y la austeridad fue una gran virtud. Austeridad no significa vivir pobremente, significa vivir bien y plenamente con lo justo y necesario. Y uno entraba a un trabajo y terminaba él. Ahí uno ahorraba toda su vida, se compraba una casita y terminaba en esa casita y se podía un auto. Y nadie se cortaba las venas porque no cambiaba el auto cada 2 años o porque no se podía ir a vivir a una casa mejor. Yo creo que en este país no solamente hemos perdido la autoridad y no solamente hemos perdido la amistad, sino que hemos perdido también a la austeridad. En esta cosa de deseo mucho y lo mucho que deseo, lo deseo mucho. Entonces yo creo que es un tremendo desafío. Tarea para la casa. Juan Ignacio. Una pregunta muy puntual. Uno de los síntomas o diagnósticos que diste de la filosofía y sus fantasmas es la pérdida de los maestros. Y ahí la pregunta, porque está lleno de profesores esta sala, ¿verdad? La pregunta es, para ti, ¿qué es lo propio del maestro? ¿Verdad? Sus notas esenciales, por decirlo así. Uy, gurú, tremenda pregunta. Quedan 2 minutos. Eso da para 8 ensayos. Otro coloquio. A ver, el maestro es aquel que tiene una cierta sabiduría, ¿cierto? Y lo propio del sabio es la unidad. Yo creo que lo que hoy día vivimos es la fragmentación del conocimiento. Y lo propio del sabio justo es la unidad, es la persona que logra, ¿cierto? Porque digamos, muchos años se ha dedicado a eso. Y por algo lo llamamos de maestro, porque es aquel que enseña con la autoridad. Pero es la autoridad que le ha dado la propia vida. Los años de experiencia, no los libros que ha leído. Es lo que al menos yo creo y lo que uno aprendió de sus propios maestros. Y si yo dijera alguna nota quizás distintiva, la amistad. Yo creo que el maestro ama a su discípulo y el discípulo ama a su maestro porque ve que el maestro ama lo que enseña y el discípulo libremente ama aquello que el maestro le está comunicando, libre y gratuitamente. Y hay ahí un vínculo de amistad porque el maestro siempre va a querer lo mejor para su discípulo y el discípulo siempre va a querer también a su maestro. Aunque termine como Platón diciendo, Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Pero no se rompió la amistad porque Aristóteles criticó a su maestro. Yo rescataría o destacaría, ¿cierto? Primero, el maestro es aquel que ha alcanzado un cierto nivel de sabiduría, y esa sabiduría esplende humildemente, con sencillez, y eso genera una relación de amistad. No creo que pueda haber una relación maestro y discípulo sin una genuina amistad. Eso es lo que yo, así pensando en voz alta, diría. Y es lo que veo poco por lo demás. Y por eso ese sentimiento de orfandad. Estoy pensando en Fernando Moreno, ¿cierto? Fernando Moreno, su vida lo caracterizó por 3 grandes amores: el amor a la verdad, el amor a su iglesia y a Dios, y el amor al prójimo, ¿cierto? Gran amigo de sus amigos, de todas las corrientes filosóficas, políticas, siempre fue... y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que tratar de alguna manera de capitalizar. El ejemplo que, aparte de todo lo que nos enseñó, que uno mal o bien puede haber encontrado allí, pero yo creo destacaría eso, la amistad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? No, Sí. bien cortito. Me recuerda un curso que hice en el Magíster que se llamaba Suicidio y Nostalgia, que se refería justamente a la filosofía, que si bien siente nostalgia de sí misma, había pensado y dicho muchas cosas que de alguna manera
apuntaban hacia su propio suicidio y trabajaban algunos autores, los nombraban, no me acuerdo si era Heidegger, Derrida, y tú piensas que hay algún autor como de la esperanza, así, si sugerir algún autor para leer que dé más esperanza y quizás no estos autores que de alguna manera nos muestran como la filosofía se ha suicidado a sí misma y que a la vez siente nostalgia de lo que fue en otros tiempos. Bueno, Camus, ¿cierto? El mito Sísifo, la única pregunta filosófica seria es la pregunta acerca del suicidio, ¿cierto? Cosa que yo no comparto en absoluto, ¿ah? Y creo que la filosofía en este navegar entre Escila y Caribdis, muchas verdades nos ha entregado. Por eso uno dice, ser original hoy en día, en el siglo XXI, qué sé yo, con todo lo que se ha dicho, sobre todo con autores canónicos, es súper difícil. Y por eso que al final yo creo, así como Nietzsche decía, se filosofa con el martillo, no para destruir, sino porque Nietzsche tenía esta idea del tótem, ¿cierto? El ídolo, en el crepúsculo de los ídolos, donde dice ahí, el martillo es un diapasón, donde yo golpeo para ver qué hay dentro. Y él dice, no hay nada dentro. Dice, hay puro sonido. Pero yo creo que algo hemos aprendido, algunas verdades nos han sido dadas o reveladas en este decurso un poco aventurero, azaroso y fantasmal de la filosofía. Ahora, ¿dónde está la esperanza? Yo creo que anida, lo voy a poner poético, anida en los pequeños, en los insignificantes, en los despreciados, en los parias, en los divulgadores. Yo creo que por ahí está la esperanza. Yo no la veo en la gran parafernalia, en las grandes luces, en los grandes simposios. Los veo en las personas pequeñas, las que hacen un trabajo anónimo día a día. Los que están ahí, los que son ese rescoldo, esa chispita que busca un poco de oxígeno y un poco a lo mejor de material para poder hacer una combustión y que salga una llama potente. Yo la veo que anida en el interior de cada uno. Maritain hablaba, ¿cierto? Las minorías, la expresión no es muy buena, las minorías proféticas de choque. Es decir, de unos pocos se puede hacer grandes cosas. Yo creo que incluso si uno ve las grandes instituciones, son muchas instituciones que nacen al alero de unas pocas personas que creen en lo que están haciendo y que además son amigos, ¿cierto? Y que logran salir adelante. Por eso cuando las instituciones crecen, se habla de la crisis de crecimiento, porque ya la amistad se empieza a licuar entre tanta gente, por decirlo de alguna manera. Partidos políticos, empresas, etcétera, etcétera. Se ahogó el caldo. ¿Ah? Se ahogó Sí, el pues se caldo. ahogó el caldo, exactamente. ¿Y algún autor, algún filósofo o mejor leemos poesía, literatura para la esperanza? Todos llevamos un Heidegger dentro también, y yo creo que la poesía dice cosas mucho más profundas. Bueno, Maritain también lo decía, que lo que puede decir hoy día la técnica, el chat GPT. O sea, no necesitamos el chat GPT, creo yo, para grandes cosas. Yo soy nostálgico de la poesía, hace muchos años que leo muy poco, digamos, no me da el tiempo. Yo creo que hay que buscarlo por allí, no lo mismo. Yo creo que uno tiene que a lo mejor creerse un poco el cuento. Yo, lamentablemente, debe haber, pero no pondría mi ficha en estos grandes ídolos nietzscheanos, digamos, que vienen a proclamar la muerte de la filosofía. Yo creo que la filosofía va a seguir viva en medida en que estas cosas que hacemos acá sigan vivas. Yo creo, ahí veo la genuina filosofía también, no tanto en los simposios, en los libros ultra especializados, pero yo creo que la esperanza siempre anida en el interior del ser humano y de los más pequeños en ese sentido. Probablemente nunca está de más leer a Gabriel Marcel, por ejemplo. Bueno, claro. El fin de semana. Eso. Gabriel Marcel. Bien, pues queremos agradecer a Eugenio por esta muy sugerente exposición. Fantasmagórica exposición. Tan profunda que bien podría haber sido la última. Ya podríamos haber terminado el coloquio con esta y fin. La próxima semana quiero dejar los invitados, sobre todo a quienes nos han acompañado ahora, las 37, 38 personas que nos acompañaron, que han sido los más fieles también acompañantes durante todo este tiempo. Y queremos dar simplemente un panorama general de lo que han sido los coloquios y, por supuesto, agradecerle a ustedes. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima semana en nuestro último coloquio en esta modalidad, digamos.
En esto. Muy bien, pues gracias. Nos vemos.